Aristóteles Pobros fue la persona que dio origen a la especialización, así como también clasificó las formas de gobierno. Y también expone que una persona sola no se basta a sí misma para satisfacer sus necesidades básicas. Uno de los aportes más importantes de Platón fue la creación de la Academia en Atenas en el año 387 antes de nuestra era, ya que se considera esta institución la primera universidad europea. La Academia tuvo una larga existencia de más de 900 años y es el modelo de escuela universal actual. En ella se impartía un variado plan de estudios, que incluía materias como astronomía, biología, matemáticas, teoría política y filosofía. En la academia se formó Aristóteles, quien fue su alumno más destacado. También en la época antigua, Aristóteles, quien fue alumno de Platón, en su libro La Política, distingue tres formas de administración pública, los cuales son ejecutivo, legislativo y judicial. Y clasificó la administración pública en tres. 1. La monarquía, que es el gobierno de uno solo. 2. Aristocracia, el gobierno de clase alta. Y por último la democracia, que es el gobierno de todo el pueblo. En la época medieval, Santo Tomás de Aquino argumentó que la propiedad privada más bien es de carácter comunal. El precio justo, según él, cubría los costos de trabajo. Este concepto está ligado a la defensa del estatus social. Los intereses de la jerarquía feudal no podían aceptar que por medio del mercado hubiese un ascenso de los siervos. Precio justo era el que mantenía las cosas como estaban. También en la época medieval, John Locke nos habla de la división de poderes. Legislativo, regido a la política nacional. El ejecutivo, elegido por el legislativo, que junto con este darían la cara a la gente, y por último el federativo, este manejaba la política extranjera, y daba la pauta para que actuara el poder ejecutivo. Jean-Jacques Rousseau fue muy singular en sus escritos, particularmente en el Contrato Social, pues planteó las bases de un gobierno democrático burgués, al asegurar que correspondía a los ciudadanos decidir su forma de gobierno, y a la voluntad general, aprobar las leyes, a fin de alcanzar el bienestar común y la justicia. Él era un pensador perspicaz, y estaba provisto con las armas del siglo filosófico y con una elocuencia inspiradora. A estas calidades se agregó un egoísmo pronunciado y una arrogancia que llevó al antagonismo amargo contra sus vistas revolucionarias, y la personalidad sensible resultaba en una creciente misantropía. El Contrato Social plantea en su texto que todos los hombres nacen libres e iguales, tomando en cuenta el Estado como un contrato en el cual los individuos no rinden sus derechos naturales, pero sí acuerdan protegerlos. El Contrato Social se volvió el libro de la Revolución Francesa, y las teorías de Rousseau como protestas en las orgías sangrientas frenéticas de la comunidad, así como en el rejuvenecimiento de Francia y la historia de todo el mundo occidental. Adam Smith es conocido como el padre de la economía. Sus principales aportes fueron la diferencia clara entre valor de uso y valor de cambio. El reconocimiento de la división del trabajo, entendida como especialización de tareas, para la reducción de costos de producción. La predicción de posibles conflictos entre los dueños de las fábricas y los trabajadores mal pagados. La acumulación de capital como fuente para el desarrollo económico. Y la defensa del mercado competitivo como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos. David Ricardo desde un principio inició una lucha por demostrar que las leyes de granos eran dañinas para el progreso social. En este proceso tuvo que elaborar una teoría general del valor, la distribución y la acumulación, y a desarrollar su teoría de los costos comparativos, que generaliza la teoría de las ventajas del libre comercio. Trató básicamente los mismos temas de Smith, pero su perspectiva varía radicalmente. Por ejemplo, el interés de los terratenientes pasa de ocupar un lugar compatible con el desarrollo social en el modelo de Smith, a uno de incompatibilidad con la mayor parte de la sociedad en el de Ricardo. Karl Marx expone que todos los fenómenos históricos son el producto de las relaciones económicas entre el hombre, y propinó el estudio de las leyes objetivas que rigen el desarrollo económico de la sociedad. En 1867, Marx publica El Capital, y luego sus teorías respecto a la plusvalía, basada en la teoría del trabajo.
Las ideas de Marx promovieron el surgimiento del socialismo y el sindicalismo.